Y la gran pregunta, bueno, ¿y quién es Martín Soria? Martín Soria es un analista, eso es lo que creo que soy, un investigador, un investigador no solamente del arte, he sido durante muchos años pintor, he viajado, he tenido la suerte de conocer distintos países, países totalmente distintos unos de otros. Nací en España y viví en Inglaterra varios años. Comprendí la diferencia entre la caracterización sajona o la caracterización británica y la caracterización española, que son totalmente distintas. De ahí tuve la oportunidad de ver un poco por encima Oriente y de ahí a Estados Unidos, donde estuve 10 años. Y también me di cuenta de las diferencias tan grandes entre la cultura europea, la cultura norteamericana o la ingenuidad americana, podría decirlo, porque América es un país relativamente nuevo y hay mucha ingenuidad, no hay tantas normas, tanta experiencia en cuanto a los procedimientos técnicos del arte como en Europa. Y después me tocó vivir aquí 30 años en Chile, que es otro aspecto totalmente distinto al europeo y totalmente distinto al norteamericano. Así es que esas tres áreas de comprensión de las costumbres, más que nada, o de los hábitos de comportamiento, me han llevado a interesarme mucho en la personalidad, en lo que es la naturaleza humana aparte o en paralelo con la naturaleza de la creación, que son dos cosas totalmente similares. Y lo que he encontrado, que lo busqué siempre, siempre pensé que el cosmos es un orden y si es un orden se debe a la ordenanza que lo ordena. Entonces ese análisis de la ordenanza que ordena las cosas, que ordena las especies, tanto desde los minerales, vegetales, animales o la conducta y el comportamiento humano, me ha llevado a escribir varios ensayos sobre la naturaleza humana, sobre el paradigma de cómo sería un individuo normal o normado, más que normal, porque normal suena a ser algo común, pero no me refiero a ese tipo de paradigma de lo común, sino el paradigma de lo normado, de aquello que es de alguna forma autovalente, autosuficiente y auténtico. Ese tipo de aspectos son los que me han ayudado a crear mi arte y a enseñar a los artistas también a ser personas de calidad humana, personas decentes, sinceras, responsables. Lo he logrado con algunos alumnos, lo he logrado. He tenido una multitud de alumnos diversos, de alumnos de mi academia particular o de mis clases online y alumnos también universitarios a los que estuve guiando. Y he llegado a la conclusión de que hay un aspecto que es muy importante en esto del arte. Por un lado es la auto, eh, ¿cómo decir?, el control y dominio de uno mismo, por un lado, dominio de las ideas, de los pensamientos, dominio del lenguaje, dominio del qué decir al otro, preocupándose por saber si el otro realmente está o no está interesado en lo que tú les estás ofreciendo y el desarrollo también del control del comportamiento. Y de alguna forma siento que he comprendido que para establecer relaciones humanas o relaciones laborales uno tiene que atender a aquello que estás creando o aquel que estás informando, tienes que entender a aquel que está frente a ti o aquello que estás realizando y tienes que estar atento también a esas necesidades que van surgiendo en el proceso del desarrollo. Todas estas cosas han servido para crear una relación entre alumno y profesor bastante vinculante, bastante afectiva también, bastante sincera. Hemos llegado a convencernos de aspectos que son comunes, los alumnos conmigo, yo con los alumnos, y hemos logrado realmente méritos en el desarrollo de los alumnos bastante notables. Tengo alumnos que están trabajando profesionalmente en Europa, en Estados Unidos, en distintos países, y que se ganan la vida con esa formación que les di. Por eso os invito a que, si estáis interesados en desarrollar, por un lado, los procedimientos técnicos del arte, tuve la suerte de participar
en la Escuela de San Fernando, cuando la Escuela de San Fernando era la Escuela de San Fernando, es decir, antes del cambio político, antes de que se eliminaran los procedimientos técnicos tradicionales. Sabemos que la pintura del siglo XIX, siglo XVIII y siglo XIX ha sido la más notoria, la mejor en cuanto a oficios, la mejor en cuanto a los procedimientos técnicos, y eso se terminó en el siglo XX porque, bueno, porque las academias ya no eran lo que eran antes, y tuve la suerte, como os digo, de estar en esa academia que era lo que eran antes y enseñar ahora a los alumnos pues perspectiva, encaje del dibujo, entonación. Hacemos también clases de anatomía cutánea para que el alumno sepa qué es lo que está dibujando cuando está dibujando el cuerpo humano. Y una cosa que es muy importante es la enseñanza de la armonía de los colores, que generalmente no te los enseñan. No te los enseñan porque la pintura del último siglo no ha tenido la experiencia de los 3 o 4 siglos pasados. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX hubo un desarrollo del manierismo, de la manera de pintar, del oficio de pintar, y ese oficio se fue terminando con el paso de los años. Así es que os invito, si os interesáis realmente por aprender los procedimientos clásicos, técnicos de la pintura, o si queréis también pintar, hacer pintura contemporánea, no tengo ningún problema. Como os digo, estuve viviendo 10 años en Estados Unidos y yo también tuve que hacer pintura contemporánea porque era lo que pedía el ambiente norteamericano. Pero hay distintos ambientes. Hay personas que les gusta el realismo, hay personas que les gusta más el simbolismo, hay personas que les gusta la abstracción. Bueno, en estas clases yo os formo para que tengáis los recursos necesarios para enfrentar cualquiera de estos mercados o de estas necesidades. Mis clases son de 45 minutos, son particulares, online, por Zoom. Y la normativa que yo tengo es: os explico las características del procedimiento, os pido que después en vuestra casa hagáis los ejercicios para ir adquiriendo ese tipo de procedimientos técnicos o ese hábito repetido, que es lo que es la técnica. Técnica es un hábito repetido y el oficio es el dominio de la técnica. Así es que os ofrezco la clase durante 45 minutos, después vosotros hacéis el ejercicio en la casa. Las clases son lunes y jueves, o martes y viernes, o bueno, ahí lo acomodamos también a tu tiempo libre y a las necesidades que tenga yo también con los alumnos, pero nos vamos ajustando en los momentos. Yo grabo todas las clases para que tengáis la información ahí presente, os la envío por correo y después vamos haciendo ejercicios muy particulares de acuerdo a las habilidades de cada alumno. Esto no son clases las mismas para todos. El curso de iniciación de las 24 clases son prácticamente las mismas para cada uno para nivelarnos, pero después de ahí tenemos clases muy ricas porque voy buscando que cada alumno desarrolle su estilo particular, y aquel que es hiperkinético lógicamente no se va a concentrar en algo hiperrealista, y aquel hiperrealista tampoco te va a hacer una cosa de manchas y con soltura, va a trabajar de una forma distinta el uno al otro. Y eso es lo que he ido aprendiendo, como os digo, analizando la caracterización humana del individuo, y me ajusto a ese tipo de necesidades. Así es que podéis aprender mucho con estas clases. Yo os invito a que podáis participar en ellas. El precio es módico, no es un precio tampoco excesivo, y las exigencias tampoco son tan excesivas. Hay personas que le dan más tiempo porque tienen menos tiempo y les dura más el aprendizaje, personas que lo concentran y en poco tiempo pueden desarrollarse. Las edades para participar parten de los 12 años en adelante. Antes de los 12 años, pues yo preferiría esperar. Pero a los 12, 13 años uno ya tiene el sentido de la identidad, ya tienes esa absorción, esa capacidad absorbente de recibir todo. Y yo creo que es la mejor edad, entre 12 y 15 años es la mejor edad para aprender estos procedimientos. Así es que os invito, os dejo mi número de teléfono, me mandáis un WhatsApp, no me llaméis por teléfono porque no contesto las llamadas, generalmente estoy todo el día con clases, así es que me dejáis un mensaje WhatsApp y ahí cuando termine la clase yo me contacto con vosotros, tenemos una entrevista, una corta entrevista, y ahí vemos qué es lo que necesitas y qué es lo que te puedo ofrecer. Muchas gracias.